Hoy estamos entrevistando a Andrea Torres Bautista, coordinadora del área jurídico de la Fundación Nidia Erika Bautista. En los próximos meses, Andrea va a viajar a España para contar un poco la historia de la Fundación, al mismo tiempo de su tía Nidia Erika, cómo fue desaparecida, y en general de todo el trabajo que hace la Fundación pues en beneficio de víctimas de desaparición forzada y en apoyo a sus familiares. Hola Andrea, bienvenida. Andrea, explícanos un poquito quién fue Nidia y cómo fue su desaparición. Bueno, Nidia Erika Bautista era la mayor de 6 de sus hermanos. Era hija de Alfonso y de Domi, una pareja humilde de aquí de Bogotá. Y estudiaba en la Universidad Nacional y a la vez, estudiando en la Universidad Nacional, se volvió militante del grupo M19, que para esa época era un grupo subversivo de izquierda, eh, que hacía mucho trabajo social, sobre todo con las comunidades pobres. Entonces Nidia Erika lo que hacía era construir escuelas en los barrios del sur de Bogotá, ayudar a los niños y ayudar a los indígenas, y siempre como con este sentido social de trabajar por la gente más desfavorecida. Era lo que le apasionaba. Nidia Erika desapareció el 30 de agosto de 1987. Ese día Eric, que es su hijo, y yo hacíamos nuestra primera comunión y nuestro bautizo. Entonces, en el marco de la reunión familiar que todos estábamos esperando y que estábamos tan alegres por compartir con ella decidió venir a Bogotá, y desafortunadamente en horas de la tarde, cuando nos encontrábamos celebrando, fue abordada por varios hombres armados y obligada a subir a un jeep que después se identificó como un vehículo de la Brigada 20, antiguo batallón Charly Solano de aquí de Bogotá. Desde ese día no volvimos a saber nada de ella, perdimos totalmente noticias de su paradero, y con el tiempo pues fuimos estableciendo que los responsables eran las fuerzas militares colombianas. ¿Cómo ha sido el proceso jurídico en el caso de la desaparición de Nidia Bautista desde entonces hasta el día de hoy? Bueno, pues a partir de la desaparición de Nidia Erika, la familia y especialmente mi mamá, Janet Bautista, dedica toda su vida a buscarla, a buscar justicia, a exigirle al Estado que investigue, que identifique los responsables, y en esa lucha ella logra que alguna organización, que para esa época era la Comisión Colombiana de Juristas, tome el caso de Nidia Erika, y ellos, representando a la familia Bautista, pues logran reunir bastantes pruebas de la responsabilidad de altos mandos de las fuerzas militares del ejército colombiano, entre ellos el general Álvaro Hernán Belande Hurtado. Esta persona empieza a ser juzgada por las autoridades internas colombianas, pero desafortunadamente por cuestiones formales, después de algunos años y después de que se encuentra el cadáver de Nidia Erika con visibles señales de tortura y presuntamente señales de violencia sexual, puesto que ella apareció sin ropa interior, cuando el día de la primera comunión ella obviamente llevaba su ropa interior. Eh, se establece la responsabilidad de estas personas, pero lamentablemente las autoridades que tienen a su cargo el caso deciden cerrar el caso en contra de estos responsables. Entonces, después de que se cierra el caso, la actividad del proceso es absolutamente nula. Nosotros salimos al exilio por amenazas recibidas también por las fuerzas militares. Duramos en el exilio con mi madre, con Janet Bautista, aproximadamente 6 años. Yo soy la primera que regreso, y al regresar, habiéndome graduado como abogada, decido llevar el caso de mi tía Nidia Erika Bautista ante la impunidad tan grande que nos enfrentaba, y teniendo en cuenta que no había pasado absolutamente nada después de que ya se había cerrado el caso en contra de estos responsables. Como la familia Bautista
sabía que y sabe que no hay otros responsables, sino que son ellos, los militares. Entonces decidimos abordar el caso. Yo estoy acompañándolo hace más o menos unos 5 años y recientemente, el año pasado, en el aniversario de los 23 años de desaparición de Nidia, presentamos una acción de revisión para que se inicie nuevamente la investigación en contra de estos militares a los que se les cerró el caso. En este contexto del proceso jurídico, ¿cómo ven la cuestión del derecho a la justicia en Colombia? Bueno, pues ha sido, creo que el caso de Nidia Erika Bautista es un ejemplo y justamente por la impunidad tan sofisticada que lo ha rodeado todo el tiempo, creo que en Colombia y sobre todo con el delito de desaparición forzada, la impunidad es muy sofisticada. Entonces tenemos un montón de leyes, de normas, tenemos ratificación de convenciones internacionales, tenemos muchas herramientas que si se pusieran en práctica como es debido, pues seguramente este crimen no se volvería a repetir. Pero lo cierto es que 23, 24 años después de que desapareció Nidia Erika, siguen ocurriendo las desapariciones y el acceso a la justicia de las víctimas es absolutamente nulo. Si no es porque ellas mismas tocan puertas, dedican su vida a luchar, a exigir, a investigar, porque tienen que volverse investigadoras, salir de ser amas de casa, de ser además investigadoras, abogadas, un montón de cosas para que sus casos se impulsen, para que sus seres queridos tengan un lugar, un nombre, para que nadie los olvide y para que el Estado dé unas mínimas respuestas. Entonces el acceso a la justicia realmente es muy frustrante. En este momento, después de más de 20 años con Nidia Erika, no hemos tenido justicia, seguimos esperando, seguimos buscando y es una iniciativa de los familiares, no es un deber que el Estado haya asumido como su obligación de decirnos qué fue lo que pasó, por qué se la llevaron y quiénes se la llevaron. ¿Cómo valoran la realidad de las mujeres defensoras? ¿Qué retos y dificultades se enfrentan? Bueno, pues muy difícil el papel de las mujeres defensoras, especialmente en el caso de la desaparición forzada. Me parece un poco más especial porque casi siempre son las mujeres las que quedan para buscar a sus seres queridos. Entonces a veces casi siempre el desaparecido es el esposo, es el hermano, es el padre y es la mujer la que asume ese rol de búsqueda de verdad, de justicia, de encontrar a su ser querido, de exigir al Estado respuestas y es muy, muy, muy difícil. Tengo el recuerdo desde que era muy pequeñita, desde que desapareció Nidia Erika Bautista, yo tenía 9 años, de mi mamá perseguida todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Durante toda la historia de mi vida he visto que la persiguen y que intentan hacerle daño porque ella solamente está preguntando por qué se llevaron a Nidia Erika, quién se la llevó y que los sancionen, que los castiguen. Entonces, ha sido una historia de vida de ver huir a mi familia por todas partes, al hijo de Nidia Erika también, que recientemente hace 2 años tuvo que volver a salir amenazado. Entonces la historia de las mujeres y en general de los familiares de las víctimas es muy difícil cuando asumen ese rol de defensores de derechos humanos y no hay una respuesta del Estado ni una protección efectiva para que cumplan esa labor tan importante que hacen. ¿Qué papel ha tenido PBI en estos años de vida de la Fundación y qué piensan que podemos aportar de aquí en adelante? Bueno, el trabajo de brigadas, desde que existe la fundación y desde antes que existiera la fundación, creo que mi madre, Janet Bautista, fue una de las primeras mujeres acompañadas por brigadas de paz, lo cual le permitió seguir en este país muchos años antes de exiliarse. Ahora con la Fundación Nidia Erika Bautista, realmente con lo difícil que ha estado la situación de seguridad, siempre han sido el apoyo, siempre han sido la organización que llega primero a auxiliarnos cuando tenemos algún problema de estos, acompañarnos, y creo que para nosotros, más que los propios esquemas de seguridad que ofrece el Estado colombiano, es mucho más efectivo que nos vean a ustedes estando con nosotros y acompañándonos, y por eso todas estas dinámicas de las rondas, de las visitas, nos parece que nos blindan muchísimo para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo. También en el tema de visibilización, ahora pues también
la gira que se hace por Europa en algunos países que vamos a estar es auspiciado por brigadas de paz, y creo que esta tarea de visibilizar y de volver a hablar de las desapariciones forzadas ante la comunidad internacional es muy gratificante y es necesario para volver a poner en la mesa lo importante que es el tema de las desapariciones forzadas.